alopecia, trajes guapos, ritos chamánicos, extraterrestres y masturbaciones en masa. Sí, amigos, Grant Morrison. Hi, Liedra, Mangurriana y Caporiana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo espero que sí. Pero no sé cómo te vas a quedar después de este vídeo, porque vamos a hablar del maestro Grant Morrison. Ese autor que ya no sabemos si es más famoso él o sus obras, porque llega a un punto en el que este hombre está como una cabra y es más peculiar incluso hablar de él que todas sus obras, porque lo mejor es la experiencia de vivirlas. Vamos a hablar del maestro del caos, el maestro del absurdo y el maestro de la incoherencia, pero además también uno de los grandes guionistas del cómic. Hablamos de Grant Morrison. ¡Al lío! Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Es que va a hacer 60 años este hombre. En 1960 nace en Glasgow este tipo, Grant Morrison. Glasgow, ¿cómo se las dan ahí en Glasgow, Esta gente está muy loca. Pues un chaval muy friki, un verdadero fricazo, en el que pues su sueño era guionizar y dibujar cómics, muy influenciado también por su tío, que tenía ahí libros muy raros, por ejemplo, muchas cosas de Aleister Crowley. También sus padres eran activistas, venían de la guerra y eran activistas, o sea, toda la gente muy loca, muy bohemia, muy extraña. Y este chico pues estuvo a tope con el tema de los tebeos, fue un auténtico geek. A los 17 ya se puso a escribir sus primeros cómics, ya eran cómics para el mercado underground, totalmente independiente de allí, de Escocia. Llegó a hacer unos cuantos trabajos y sería más adelante, en la década de los 80, cuando este hombre empezó a determinarse quizá por el cómic. Estaba en un momento de gira con su banda, porque se formó su banda de Mixers, y ahí empezó a ver claro el dedicarse un poquito más al tema del cómic. A través de esto empezó a trabajar para las revistas más importantes de Reino Unido. Estuvo, la verdad es que en todas, en la Marvel UK, estuvo en la Warrior y en las 2000 AD. Fue aquí en la 2000 AD donde hizo su primera miniserie, su serie más pues de autor, que fue Zenith. Aquí es donde hizo su primer trabajo largo que podía verse, que de hecho se ha publicado alguna vez, lo tenemos disponible en ECC, y más adelante este hombre daría el salto a Vértigo. Pero por entonces no se llamaba Vértigo. Ya sabéis que antes de que todo Karen Berger dijera, bueno, o DC dijera, bueno, todas estas series chulas, el Karen Berger verso, este loco está petando, vamos a llamarlo Vértigo y lo metemos aquí todas esas historias, sería DC, y sería con este Animal Man, su primera colección para DC, que aquí ha quedado recopilada varias veces. Ahora también la colección de Grant Morrison lo vamos a ver, y aquí tenemos ya un trabajo donde coge un personaje pues quizá más de segunda fila de DC y le da un tono en ese momento que se quería dar personajes muy maduros, totalmente más realistas. Aquí lo hace, pero con ese punto de metaficción, de metacómic, que también veríamos más adelante en muchas de estas obras. El señor Grant Morrison, ya que le conocemos, este tipo, pues como decimos, está muy influenciado por Crowley, por otro tipo de historias e ideas de la época. Es un tipo que además reconoce firmemente y cree en la magia del caos, que a través de ciertos hechizos o rituales y sellos puede obtener lo que él desea. Es la magia de los resultados, la magia de que, bueno, si tú te dedicas de pleno a algo, pues obtendrá los resultados de lo que él quieras. Incluso el farda de que a su mujer la consiguió a través de un sello. Está como una cabra. También más adelante vemos como incluso para los invisibles dijo que todos se lo habían dado, la mayoría de las ideas, unos alienígenas cuando la adujeron ahí en Katmandú, que en verdad luego fue una experiencia de esas de las suyas, porque en los 90 fue cuando estuvo a tope de drogas. Este hombre probó de todo, también se pegó unos viajes debido al éxito de sus novelas, y ahí empezó a experimentar y a hacer quizás sus historias y sus trabajos más psicodélicos. Estamos hablando también de ese momento en el que hay una invasión británica ahí al guión en los Estados Unidos, con autores como Alan Moore o Neil Gaiman. Incluso Morrison tuvo un flux cuando leyó V de Vendetta y vio cómo todo podía tomar otro caliz, pero también se distanció bastante de eso, y él trabajaba bastante más el tema del surrealismo, trabajaba el tema de las ideas, el tema de la magia en sus historias, y obviamente todas estas influencias con muchísimas cosas lo vemos en ese caos que conforman sus guiones, en el que no siempre son pues fáciles de leer, piden mucho del lector, hay muchas claves tanto en el dibujo como en el guión, como en las referencias o como en lo que no se ve, dentro de esos laberintos argumentales que hace,
que hacen que este hombre tenga un sello de calidad totalmente diferente y también que consiga que no sea para todo el mundo, hace que o le odies o le ames, te puedes quedar en un término medio. Yo por ejemplo estoy un poco ahí, que me gusta pero no del todo, porque a veces es como no tengo el día para ti, no tengo el día para ti, Morrison. Pero como hay que decir que también tiene tantas claves y tanto trabajo ahí detrás estas obras, también con sus grandes dibujantes que ha tenido, que la diferencia es notable con respecto al resto de autores. Además es un tipo que gracias también quizá a toda esta majaronada que tuvo en los 90, pues consiguió tener mucha identidad personal y también se ha hecho muy famoso como guionista. También es un guionista que no se ha separado, que ha trabajado mucho en Vértigo, no se ha separado de los superhéroes, es un gran amante de ellos y siempre le ha gustado trabajar con ellos, por lo tanto ha tenido grandes etapas en muchísimos personajes. Ahora lo estamos viendo también con Green Lantern. Vamos a repasar un poquito a partir de este Animal Man, este momento en el que salta aquí al mercado americano, empezó a hacer muchas más cosas. Quizá después de este Animal Man, otro de sus grandes éxitos y que ahora también está muy en boga gracias a la serie que hemos visto recientemente estrenada en las plataformas de streaming, ha sido su Doom Patrol, su Patrulla Condenada, que entró a la serie una vez ya comenzada, una serie que va buscando un poco los personajes, los superhéroes más losers, que también influenciaron en su momento a la Patrulla X. Esto fue anterior, la Doom Patrol. Hay muchas similitudes, obvio, bueno, plagio ya sabéis de Marvel y de DC, los típicos. Y bueno, y aquí Grant Morrison ya nos pone otras claves, nos pone otro tipo de ejercicios, va buscando mucho el surrealismo, va buscando a veces el absurdo incluso, y otros conceptos diferentes, el tema del multiverso, viajes espaciales, extrasensoriales, cosas muy locas, y además a los personajes les da un lavado de cara perfecto, incluye también y mete aquí nuevos personajes perfectos que son como Crazy Jane, esa mujer que tiene más de 60 personalidades y con poderes totalmente random, o también villanos como Mr. Nobody, que es una cosa que funciona genial, que también en la serie le han sacado todo el juguillo. Una serie para la Patrulla Condenada, quizá de las más interesantes y también de las más influentes de Grant Morrison, que en los 90, cuando empezó a aterrizar por DC, se marcó ahí un órdago con una serie magistral. Y ahí estamos por los 80 más o menos, y aquí también fue donde se marcó otra de las grandes, al menos de los grandes atines de este guionista con Arkham Asylum, una historia que estaba pensada también para Detective Comics, pero acabó por engendrarse en lo que sería una miniserie, una novela gráfica como es Arkham Asylum, donde tenemos a Dave McKean como dibujante, que no es un dibujante, yo lo veo como un artista plástico, porque es totalmente distinto a lo que podría ser un dibujante de cómics convencional. Se ve también este trabajo, y donde aquí tenemos un viaje a la oscuridad y al infierno de Batman introduciéndose dentro de Arkham para desenvolver en un misterio, y aquí veremos toda la psicología que puede haber detrás de Batman, con los villanos ahí de fondo en un entorno totalmente onírico, porque también le da un rollo así muy chungo y muy extraño a toda la atmósfera que incluye este Asilo Arkham. Una obra que tiene muchísimas claves, muchísima sublectura, muchísimo doble fondo, que además también luego en muchos extras de las ediciones que se han publicado también se explican, y le puede sacar mucho jugo a una segunda o tercera o cuarta lectura de este Arkham Asylum, que ganó un éxito abrumador. Y en este momento también, en cuanto llegaron las ventas de este Arkham Asylum, fue gran éxito de ventas de Grant Morrison. Este hombre empezó a tener vía libre para hacer lo que quisiera. Aquí es donde ya se pegó su viaje ahí por el mundo para aprender y para chamanizarse. Y bueno, es ya sabéis, una de las historias más consagradas también de Batman, porque tiene muchísima riqueza y es totalmente compleja, además de ese pedazo de arte de Dave McKean, quizá una obra maestra, tanto por la locura que impregna el señor Grant Morrison y ese pedazo de arte plástico del maestro McKean. Sí. Y llegan los 90, aquí es donde Morrison empieza a coger mogollón de ideas locas. Aquí empieza ya a derivarse, también empieza a experimentar con las drogas a un nivel ya superior. Sigue el hombre ahí con su magia del caos y crea Kid Eternity, una serie que más adelante sería incorporada para Vértigo, un personaje clásico que DC obtuvo los derechos en un momento, y aquí hace una revisión del personaje donde este chico que tiene ciertos poderes, que llegó a morir pero no llegó a las puertas
puertas del cielo, en este caso ha escapado del infierno y tiene un mogollón de demonios por ahí persiguiéndole. Un trabajo donde va buscando ya aquí el surrealismo. Tenemos a Duca Ferredo también haciendo un trabajo espectacular. Es un cómic, aunque breve, ya es una pildorita de lo que te puedes encontrar en cualquier trabajo morrisoniano de más alto nivel, y es todo un viaje de sentidos, también mucha segunda lectura y un trabajo muy onírico, y también donde hay que hacer por intentar entender un poco ese galimatías que a veces hace Grant Morrison, pero con mucho sentido cuando luego encontramos esas claves. Y si hablamos de locura, también sería con Flex Mentalo, otro personaje sacado de la Doom Patrol, de su etapa de la Doom Patrol, donde con ya el Frank Whiteley ya sabéis, uno de los grandes dibujantes que hay, crean también una pequeña historia con este Flex Mentalo, que era un personaje que además había descubierto la Doom Patrol, que venía de la imaginación de un chaval que estaba haciendo cómics underground, no era, había ya aquí metaficción, metacómic, y aquí esto se lleva todo a la locura. Además es una obra a veces que mucha gente no llega ni a comprender, que era un personaje además que hacía homenaje a un viejo culturista, todo muy loco, y esta obra no lo es menos. Además se rescató en una edición de lujo, por ahora anda agotada, a ver si la reeditan, también de estas grandes lecturas. Además que Flex Mentalo parte como la primera de una trilogía que él llama Morrison, en la que forma parte este Flex Mentalo, Los Invisibles y también el asco. Está todavía consumible. Ya tela. Aparte de todos estos trabajos, también pues Morrison no dejaba de lado su amor por los superhéroes, y se dedica a guionizar la Liga de la Justicia, esa etapa de la Liga de la Justicia noventera de este supergrupo, donde volvían al Back to Basics con los personajes más importantes, la modernizaban con esa JLA, con ese título JLA, y además teníamos una... ¿Quién coño da golpe aquí? La modernizarían con ese título JLA, y además pues una etapa maravillosa con un toque muy noventero, donde más adelante también participaría en guiones como en ese mini crossover DC 1 Million y otras cositas, y también pues aquí consiguieron que la Liga de la Justicia reflotara en ventas y que volviera a ser otro gran éxito. Después llegaría sobre esta época la obra culmen, yo que sé, la ópera prima de Grant Morrison, por así decirlo, que son Los Invisibles, una etapa larga, también una serie larga, totalmente independiente, de Vértigo, donde se nos presenta a un grupo de personajes muy diferentes que forman parte de una especie de organización que tiene que ver bastante con la cultura, y van a intentar luchar contra ciertas fuerzas que se les pone por delante, esta especie de organización extraña. Unos personajes, como digo, que se van desarrollando poco a poco. La obra más completa de Grant Morrison, donde tenemos aquí muchísimos temas de la cultura, la subcultura, muchas influencias pop, tenemos también muchísimo surrealismo, tenemos incluso dadaísmo, que ahí estaba el hombre a tope, también tenemos todo este caos y muchísimos ejercicios que hace que, siendo un Patrol, ya trabajaba aquí esos conceptos Morrison, y estas obras cortas ya ahí introdujo esa narrativa totalmente fuera de la linealidad. En Los Invisibles lo desarrollarían una serie mucho más larga. Es la obra, como decimos, más bestia que ha sacado Grant Morrison, es maravillosa. Además, incluso más adelante Matrix plagió directamente muchísimos conceptos, y luego lo vimos en esa película, y aquí Morrison se implicó 100% en esta serie. Incluso había un personaje que estaba cogido, estaba él metido ahí dentro, incluso tuvo muchas experiencias personales cuando Morrison estuvo, dice que casi se muere cuando murió el personaje, no sé qué, o sea, estaba muy involucrado al menos en esta serie. También es cuando estaba más a tope, y tenemos aquí el cachito más Morrison que te puedes encontrar de toda su trayectoria. Los Invisibles es una serie grande, una serie con muchísimas lecturas también, y profunda, donde si te sumerges vas a ver muchas cosas, mucha crítica, mucha cultura, mucha referencia y mucha cosa loca, mucho viaje ahí interplanetario, multiversal, váyate. En los 2000 se muda a Marvel, en los 2000 se pone a hacer algunas cositas como Marvel Boy, una pequeña serie. También hizo un pequeño trabajo para los Cuatro Fantásticos, 1, 2, 3, 4, pero lo más importante de lo que estuvo haciendo esos 2 años fue la Patrulla X, donde le dieron un nuevo título, New X-Men, con Frank Whiteley,
pedazo de tapa que aquí se recuperó en unos coleccionables. A ver si dentro de poco nos lo recupera Panini, porque es maravillosa esta pedazo de tapa, donde vemos la destrucción de Genosha, como crea aquí todo un nuevo conflicto para Patrulla X. También se crea un grupo un poco diferente, damos el protagonismo a Emma Frost, que se pasa con la Patrulla X, y también vemos que tenemos aquí creaciones de personajes que más adelante con el tiempo incluso han sido bastante importantes, incluso Blob, que le vemos por ahí a Blob muchas veces, parte de esta Patrulla X, pero personajes como las hermanas Cuco o como también Sorn son primordiales también para esta serie. Aquí además teníamos también una historia muy profunda con el tema de Xavier y alguien que aparecía por ahí detrás, una etapa muy intensa, una gran etapa de los mutantes también en la época, y bueno, que duró lo que duró, porque luego Morrison se fue pronto otra vez para Vértigo para hacer muchas más cosas, porque de nuevo con el señor Frank Whiteley hicieron We 3, una obra más sencilla pero también transgresora y que hace mucha crítica. Es este trabajo donde vemos a unos pequeños animales que están siendo parte de una especie de experimento extraño, consiguen escapar y harán estragos porque son medio cyborg, tienen unos implantes muy raros, y es una obra muy dura, sobre todo que da una paleta de posibilidades brutal para Frank Whiteley, le deja ahí volar y brillar, por eso es más tranquila, no hay tanta locura aquí, pero también por ese trabajo de Frank Whiteley, We 3 es una obra súper mega disfrutable, que es impresionante, si lo podéis conseguir, a por ella. También hizo Seven Soldier, una serie que eran historias cortas de varios personajes. Estaba por aquí Frankenstein, Zatanna, había personajes aquí muy extraños, y donde también Morrison cogió aquí un poquito otros personajes un poco más olvidados para hacer estas miniseries que estaban interrelacionadas y que también tenían cierta cohesión. Aquí también FC eso lo ha llegado a traer. En 2005 hizo otra de las barbaridades y otra de las miniseries, o en este caso maxi serie, más salvajes que ha hecho, y en este caso con Superman, haciendo All Star Superman de nuevo con Frank Whiteley, también en una época estaban colaborando muchísimo, donde hacen una historia pensada para quizás nuevos lectores o para lectores de toda la vida, pero que entra en continuidad pero a la vez no, o sea que pueden leerla de forma totalmente independiente, y es todo un canto, una oda a toda la historia del personaje. Muchas veces preguntáis, ¿hace falta leer algo para leer All Star Superman? Pues Superman, puedes entrar por aquí o puedes haber leído mucho para cogerte esto, porque al final está todo interrelacionado. Aquí coge a través de varios capítulos, cogen estos autores y empiezan a tratar varios aspectos de la vida de Superman, de tanto personal como más superheroica, y los desarrollan, los explotan, les dan una versión mucho más tridimensional, hacen que sea una obra que, como decimos, pues es todo un canto al personaje, además en un cómic trabajado y elaborado que es una auténtica maravilla. Hace poquitos enseñaba por aquí la primera página, ya simplemente la primera página es una obra maestra de la composición. Frank Whiteley aquí hace un trabajo que te espantas, este cómic es maravilloso. También sería poco después, en 2006, donde se metería a la cabecera de Batman, a tomar por saco, que es donde ya todos conocemos como la etapa Premium 52, la etapa del Batman de Grant Morrison, que lo mismo no está hecha para todo el mundo, es una etapa muy larga que durante 7 años estuvo ionizando en el personaje, ahora se está rescatando también en este Batman Saga, que la tenéis ya con su numeración propia y podéis entrar en todos los aspectos de Morrison, donde hizo varias series también, como Batman y Robin o Batman y Inc. También tuvo sus transiciones, porque ahora tuvo en medio también Crisis Final, que ahora hablaremos, y bueno, es una etapa también, como decimos, muy transitiva, tiene puntos muy buenos, otros puntos que no tanto, también rescata cosas muy bizarras, muy extrañas del universo DC, y también trabajó con grandes dibujantes, como también en este caso, otra vez más, con Frank Whiteley, pero que durante 7 años nos dio una etapa con muchísimas sensaciones y con muchas tramas y importantes, como esa introducción también de Damian Wayne, que en la serie Batman y Robin se desarrolló todo eso. También por aquí más o menos escribió también un relanzamiento de The Authority o de Wicca. The Authority, por ejemplo, donde había estado Warren Ellis, había autoescrito él su etapa, también había entrado Mark Millar, y aquí entraba también un Grant Morrison, donde continuaba un poco con estas sellos de Wilson, pero sería más adelante donde ya metió este evento que os comento, que también estaba en medio de la etapa de Batman, que era Final Crisis, donde tuvo una gran precuela que era el preludio con
52 números donde se contaban mogollón de cosas y es un pedazo de evento loquísimo. En verdad es muy sencillo de planteamiento porque tenemos a un Darkseid que quiere acabar con la realidad, los héroes luchando, son las fuerzas del bien contra de las del mal, pero la composición es la locura de todo esto, es una trama que al final es un puzzle, también es un poco incomprensible, es una obra muy rara, es un evento muy extraño, se llevó mogollón de batacazos por parte de la crítica, porque obviamente dentro de un evento esto era ya la locura, Morrison entrando a morrisonear una crisis, pero también se ha quedado como muy importante dentro de la continuidad de DC, de lectura obligatoria, pide mucho el lector, eso está clarísimo, pero aquí queda, aquí también a partir de aquí arrancaron también grandes etapas posteriormente. En 2010 ya el hombre se va relajando, ya si nos vamos un poco a la época un poco más moderna, pues tenemos trabajo por ejemplo como Joe el Bárbaro con el señor Sean Murphy, y aquí tenemos una fantasía, pura fantasía, es una especie de historia interminable donde en este caso tenemos a un chico que de vez en cuando pues le da un vaído, tiene una enfermedad y cada vez que le da un desmayo pues se va a viajar a una tierra de fantasía que está creada a través de sus aficiones, ¿no? Y aquí tenemos toda una épica, una lucha donde con otros componentes de la fantasía, pero obviamente pensada dentro de la mente de un chaval, donde en verdad en la realidad le está ocurriendo algo no tan bonito. También otro de sus trabajos más notorios y que ha chocado sobre todo a Scott Snyder, que le ha dado ahí en la perola, ha sido Multiverso, esa maxi serie también de varios números, creo que fueron 12 si no recuerdo mal, está integrado ya en un tomo, donde Morrison exploraba el multiverso, un concepto que él había trabajado durante muchas historias, por ejemplo en esta Crisis Final, donde también se trabajaba el tema del multiverso, pues ya nos iba a dar ciertas pildoritas, ciertos personajes, iba a desarrollar algunas historias cortas en cada número, son one shots todos, salvo el 1 y el final, que cierran ahí el ciclo y nos cuenta todo este tema del multiverso, donde aquí hay un pedazo de amenaza multiversal y tenemos toda una aventura, ¿no? Y viajaremos a las tierras más raras posibles, ¿no? Todo un trabajo espectacular de introspección en el mundo de DC y además una puesta a punto de lo que podría ser más adelante, que nos está aprovechando, por ejemplo, como decimos Snyder, con todo esto de que hay un multiverso oscuro y no sé qué, y se vuelven locos y sale Batman que se ríe y no sé qué, pero en este momento sí que molaba, había algunos trabajos muy chulos, sobre todo en el que van a la tierra donde se produce Watchmen, y hace aquí con Quilly un trabajo exquisito. Tenemos trabajos muy buenos aquí y unas veces, ya sabéis, de estas versiones alternativas en otras tierras de DC planteadas en una miniserie que además incluso nos ponía ahí un plano, un mapa de todas las tierras que ha habido de DC, que también como guía iba perfecto. También otro de los trabajos recientes era ese Nameless para Image Comics con Chris Brughan, hacía ahí una locura donde teníamos una cosa sencilla, en verdad, una especie de astronautas que se encontraban con un hecho imposible, con una gran amenaza, pero a partir de aquí entraba una introspección sobre varios tipos y tenemos aquí varias lecturas también. Al final es una serie que empieza suave pero acaba dándonos también ciertos simbolismos, habla mucho aquí también de la magia del caos y tiene toda una base que hay que comprenderla también, y va pidiendo también mucho al lector. Un ejercicio corto también de las cosas que te puedes encontrar de Morrison, que va perfecto, además con un dibujo espectacular y con una temática también que va buscando también el tema del terror, que eso también es una cosa bastante bien llevada en esta serie. Y recientemente pues ahora vemos que se está metiendo en Green Lantern está haciendo lo mismo, coger y empezar a desarrollar su propio argumento, está encontrando una nueva amenaza, a Hal Jordan ahí poniéndolo pues en una nueva situación, con Liam Sharp aquí homenajeando y con un toque pues clásico del tema de DC cósmico, de las historias cósmicas más clásicas posibles, con muchísima introducción de personajes muy raros, con esos Green Lantern Corps más engendros posibles, también una narración que no es del todo lineal, que no es del todo amable para el lector, pero que sí que es muy entendible, muy sencilla, y que además despierta el interés por muchos lectores que buscan aquí una cosa distinta, porque en verdad este trabajo se sale de lo que lleva haciendo Green Lantern desde incluso la etapa de Geoff Johns, que parece que viene siempre heredada y siempre ha venido con la misma inercia, y aquí ha llegado Grant Morrison para reventar todo esto y hacer que todo esto cambie. O sea que bueno, con todo esto queda un poco repasado todo este
ese pedazo de trabajo de este hombre hay que ir muy rápido porque es una barbaridad, más lo que nos queda, aunque tenga 60 años, es seguir haciendo magia para que sus historias duren mucho y que se hagan grandes, que sean buenas, y veremos. Como decimos, es un autor que no es para todo el mundo, es un autor que también tienes que tener tú el día y ganas de pensar cuando lees, leer despacito y entender todas esas claves que tiene, porque no puedes ir rápido con estas lecturas, y sobre todo, pues nada, disfrutar de este hombre. Está muy loco. Ahora también saca hace poquito, o sacará dentro de poco, ECC, esa biblioteca Grant Morrison, que nos va a rescatar alguna reedición de sus grandes historias, o también algunas que estarán por llegar. Veremos durante este año y el que viene que nos van llegando, y también dejádmelo aquí en comentarios cuáles son las historias que más os gustan, son vuestras favoritas de este hombre, de Grant Morrison. Me gustaría saberlo. También os dejo en el link del documental de Hablando con Dioses, que es una locura, donde ahí ya veis mogollón, o sobre todo esto que os he contado, pero mejor, de primera mano, con el señor Grant Morrison, con mogollón de entrevistas que al final cuentan toda su trayectoria y su forma de pensar y lo que hay un poco en su cabeza. Un documental maravilloso también que nos contaba la figura de este guionista que hemos conseguido, que el tipo ha conseguido que sea también él como una especie de figura pop icónica. Os dejo también ahí el link para que no lo perdáis, y como siempre seguimos más adelante con muchos más vídeos. Dale aquí, ya te está saliendo la burbujita para que te suscribas, no te lo pierdas, que dentro de nada seguimos con más mandanga, sí señor.